Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6, Los dos testigos. Nuestro texto inicial se encuentra en libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios, así como a los verdaderos cristianos, también ha sido perseguida, ignorada, despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido y echó luz sobre la oscuridad, ignorancia y el fanatismo social y religioso. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Uno de los mártires, Tyndale, respondió cuando le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. El obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Ahora exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana, como durante la Revolución Francesa, cuando miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado, pero el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Número 2. Los dos testigos. A Zacarías y a Juan, la visión describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Son los ungidos, los dos testigos, donde se declaran la voluntad divina en su sagrado registro, las sagradas escrituras, donde se pronuncian bendiciones para los obedientes y juicio sobre todos los que la rechazan. También Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de él y agrega que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo y tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento serán la base de ese testimonio. Testimonio y testigo tienen la misma raíz, mártires, que aparece en Apocalipsis 11:3. Podemos concluir, aunque no dogmáticamente, que los dos testigos son las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, que comunican la luz y la verdad de Dios a todo el mundo, antiguamente y ahora en la actualidad. Como cristianos sabemos que el Nuevo Testamento, como el Antiguo, son la palabra de Dios, necesarios y complementarios para la salvación de nuestra vida. Número 3. Periodos proféticos. En Daniel y Apocalipsis, los dos testigos profetizaron 1260 años de feroz persecución hacia los verdaderos cristianos, simbolizados por el poder del cuerno pequeño, la institución religiosa que surgiría de la desintegración del Imperio Romano. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. Esto a menudo conduce a la corrupción, tiranía y persecución de quienes son fieles a Dios y su santa palabra, lo que sucedió durante el tiempo de la Iglesia medieval desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era. Esta institución descendió a una profunda oscuridad social espiritual. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas corrompieron la sencillez del Evangelio. Esta institución romana se unió al poder gubernamental para extender su autoridad sobre toda Europa y sus colonias. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios,
Los dos testigos simbólicamente se vistió de cenizas. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Pero estos dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, seguirían profetizando. Aún en medio de esta terrible oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos. Eran pocos: los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores. Fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Hoy, por desconocer la historia, muchos que se dicen cristianos defienden errores basados en la tradición y no en la palabra de Dios, atentando contra estos dos testigos. Número 4. Los dos testigos son asesinados. Un poco de historia. Con el imperio romano pagano de los Césares ya derrumbado, Justiniano, el último emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio en el año 538 después de Cristo. Comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval que continuó hasta 1798 de nuestra era, cuando el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana, los 1260 años descritos en Daniel y Apocalipsis. ¡Qué poderosa y exacta manifestación de la verdad de la profecía bíblica! Por eso podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto a la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad desenfrenados y el derramamiento de sangre durante unos 3 años y medio, hasta que llegó el día del 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Número 5. Los dos testigos resucitan. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para la salvación de la humanidad. A fines del siglo XVIII, Dios proveyó de hombres y mujeres fieles que se enviaron como misioneros con el mensaje de la Biblia hasta los confines de la tierra. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. En cierta ocasión, el incrédulo filósofo Voltaire dijo con arrogancia: «Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. He de probar que un solo hombre, yo, basto para destruirla». Pero allí, donde había pocos ejemplares de la Biblia en tiempo de Voltaire, hoy día hay miles y miles de copias del libro de Dios. La palabra divina puede ser atacada, pero nunca será extinguida. Incluso hoy, que muchos que se han infiltrado con cristianos tratan de opacar la verdad de Dios. No lo han logrado ni lo lograrán,
Por eso, estemos alertas para no dejarnos seducir por esos ataques a la palabra de Dios que aún hoy sigue viva, habla al corazón humano y transforma con nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Número 6. La verdad triunfante. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sin duda sobre todo el mal, y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis capítulo 11 nos alerta contra Satanás, tratando de destruir la fe cristiana, pero sin lograrlo, porque triunfará el reino de Dios sobre los principados y potestades del mal. Esta es nuestra esperanza para sobrellevar las duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa, reina la verdad. Por eso, estemos seguros de que lo que se edifique sobre la autoridad de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Juan en Apocalipsis describe el cielo abierto. En el templo celestial contempló en el lugar santísimo el arca del pacto y dentro la ley de Dios. Aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. Y por cierto, la obediencia y las buenas acciones son el fruto de que ya hemos sido salvos, no antes. La ley de Dios es la base o norma del juicio. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Los hechos históricos del mal contra la palabra de Dios y el triunfo de la verdad estudiados ahora son evidencias que reafirman nuestra fe y compromiso con aquel que nunca ha perdido una batalla, nuestro Dios Salvador y Redentor Jesús. Muchos pareciera que hoy dicen no hay persecución para los cristianos. Pero si vivimos en una situación así y no estamos compartiendo el Evangelio, esperemos a que empecemos a compartir este bendito mensaje y entonces sabremos a qué se refiere esta persecución contra todos los que llevan el Evangelio a pesar de tantos obstáculos que se han puesto hoy. Número 7. Conclusión. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios, filosofías y tradiciones para desviar de ella la mente de la gente de la palabra de Dios, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los dos fieles testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, profetizaron vestidos en cenizas durante todo ese periodo de 1260 años, a través de hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. Les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Cuando Francia rechazó a Dios, pensaron haber logrado un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Entonces Dios retiró el Espíritu Santo que frena al poder cruel de Satanás y se le permitió que hiciese su voluntad con sus terribles consecuencias demoníacas y humanas. Los que sirvieron a la rebelión cosecharon sus terribles frutos. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía a la mano impía que se levantara contra la ley de Dios.
a menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y, al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas, ritos y tradiciones contrarias a Dios. Entonces, el espíritu de piedad de Dios se retirará de los rebeldes, pero estará aún más cerca de los fieles. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando. Puede detener el video. Que Dios nos bendiga. En este mes de mayo, cuando se celebra especialmente a las mamás, quisiera agradecer por ser los instrumentos que el Creador proveyó para darnos a través de ellas la existencia, la alegría de vivir, el gozo de ser parte de una familia. Dios bendiga a todas las mamitas del mundo y especialmente a las personas bonitas que aparecen en este video conmemorativo. Y a Dios le digo, gracias por inspirarme este canto y porque pusiste en mi vida la sensibilidad para reconocer en todas ellas el mejor regalo en esta tierra. Por todo esto, gracias Dios por mamá. Feliz día, mamita bonita. Dios te bendiga hoy y siempre, y tu recuerdo perdure por toda la eternidad.
enseñaste el camino y ahora vivo agradecido por darme este ser al nacer y en este lindo hogar crecer. Siempre pensaré que en ti, noble mujer, que soportaste mis primeros años.